especialmente aquellos padres que tienen hijos adolescentes o jóvenes, y que solamente el padre que tiene a los hijos en esas etapas, en esas edades, muchas veces solamente él sabe lo que pasa, solamente él sabe las luchas que tiene, solamente él sabe las dificultades que tiene, los métodos que ha intentado, que ha buscado, las cosas que ha tratado para buscar acomodar los problemas que en ocasiones hay en los hijos, principalmente hablando de los adolescentes o de los jóvenes. Y quiero decirle también a aquellos padres que posiblemente no tienen hijos, o aquellos padres que tienen hijos pequeños, quiero decirle, mi hermano, es importante que entendamos una cosa: que no nos adelantemos a juzgar ligeramente a aquellos padres que están batallando con sus hijos en edades difíciles como lo que es la adolescencia, la juventud, porque posiblemente nosotros no estamos pasando por eso, porque no tenemos hijos posiblemente, o porque tenemos hijos pequeños, pero quizás no tenemos todavía los hijos en esas etapas, y solamente el padre que tiene a sus hijos en esas etapas sabe lo difícil que es muchas veces trabajar, luchar, lidiar, batallar, porque es algo duro, es algo difícil, es una etapa difícil para atravesar, y más en este tiempo en el que estamos viviendo. Y quiero decirle a los padres que tienen hijos más pequeños que usted se va a mirar en una situación peor todavía que lo que estamos atravesando en este momento. ¿Por qué digo que peor? Cuando digo peor me refiero a que día con día la maldad está aumentando, día con día está empeorando todo, día con día la situación se va deteriorando. Las escuelas ya no son escuelas, ya parecen campos de guerra, donde van a enfrentarse pandillas con pandillas. Y muchas veces los hijos se miran en tal grado presionados a que si no te haces para este lado, no vas a tener quien te defienda, quien te apoye, porque va a venir este lado contra ti. O si no te haces a este lado, va a venir este otro lado contra ti. Y hay veces que es tan grande la presión de poder entrar a pandillas, de poder entrar a drogas, de poder participar de cuantas cosas hay allá afuera, que en ocasiones los hijos son como ovejas en medio de lobos rapaces, sin poder defenderse, sin saber qué hacer, con falta de experiencia, con falta de sabiduría, con falta de dirección, y muchas veces con falta de apoyo y de atención de los mismos padres que están dentro del hogar. Entonces es una situación difícil a que se está enfrentando muchas veces, y es importante que nosotros como pueblo de Dios primeramente entendamos, primeramente comprendamos lo que dice la palabra de Dios, y que nos armemos con la palabra de Dios para hacer frente a todas las adversidades que están viniendo y que pueden venir. Entendemos que la sociedad va de mal en peor, pero también entendemos que el Señor dice que Él ha guardado un pequeño remanente, aleluya, que no ha doblado rodillas y que se mantiene firme buscando al Señor. Un remanente al cual Dios guardará en lo peor de estas situaciones, en lo peor de esta sociedad, en lo peor de lo que se está atravesando. Primeramente miramos en este tiempo tanto hijo, tanto adolescente desorientado. ¿Por qué hay tanto hijo, tanto adolescente desorientado? Porque primeramente todo comienza dentro del hogar. Muchas veces cuando el adolescente está desorientado, principalmente comienza porque hay hogares fracturados, hay hogares dañados. Nunca como en este tiempo se habían mirado tantos hogares destruidos, se había mirado tanta distorsión, tanta confusión, tanto problema a nivel los hogares, a nivel los matrimonios, separaciones, divorcios, una vez, dos veces, tres veces. Cuántas situaciones son las que se están viviendo, y muchas veces los padres, los adultos sufren problemas, sufren situaciones difíciles en su matrimonio, y de repente se separan, se divorcian, suceden cosas por el estilo, y se piensa como que no va a afectar a los hijos, como que aún a pesar de las crisis que se están sufriendo a nivel familiar, los hijos van a caminar y van a crecer y se van a desarrollar como si nada hubiera sucedido.
ese es un engaño, hermanos. Eso es vivir en una fantasía. Quiero decirle que si de por sí es difícil crear a un adolescente y ayudarlo para que pueda caminar firme en medio de una sociedad como la que estamos viviendo, cuando hablamos de que a eso le añadimos los golpes de la vida, hogares fracturados, hogares destruidos, hijos que crecen con un solo padre, con la sola madre, todo eso es algo que afecta, que perjudica, que desorienta y que trae confusión a la etapa de los hijos. Muchas veces cuando son niños los puede controlar, no se manifiesta aquello todavía, pero cuando van entrando a la etapa de la adolescencia es cuando comienza a manifestarse en veces aquel rencor, aquella frustración, aquel dolor, aquella situación que han estado viviendo y que han estado reteniendo en su corazón, en su alma, y en ocasiones cuando aquello explota, no haya el padre, no haya la madre qué hacer. Lo primero es entender: si mi hijo está pasando por una etapa de rebeldía, antes de mirarlo a él, tengo que mirarme yo en el espejo de él. Tengo que mirarme como hogar, como familia. Tengo que primeramente analizar si lo voy a mirar a él que está rebelándose, que está con problemas. Está bien mirarlo, pero tengo que mirar el reflejo. ¿Qué está reflejando esa rebeldía? ¿Hay algo que está sucediendo en el hogar? ¿En verdad hay paz en el hogar? ¿Hay amor en el hogar? ¿Hay tiempo en el hogar para convivir como familia? ¿Hay comprensión en el hogar? ¿O simplemente hay discusiones, hay problemas, hay toda clase de cosas negativas? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares para que los hijos crezcan estables y sólidos? Los hogares son los primeros, el matrimonio es el primero que tiene que estar firme, estable, anclado en la roca inconmovible que es la palabra de Dios. Aleluya. Es lo primero que le va a dar estabilidad a aquel joven, a aquel hijo, a aquel adolescente, a aquella jovencita. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa y gloriosa noche. Ninguna generación. Nosotros muchas veces miramos y regresamos a nuestro tiempo pasado, hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, y decimos: yo no era así, yo no viví esas cosas, yo no actuaba así, ¿por qué mi hijo es así? Pero es que también muchas veces nosotros no sufrimos lo que ellos están sufriendo como generación. Es decir, nuestros padres, la mayoría, hablando de hace 15, 20, 30 años atrás, aunque había problemas, aunque había dificultades, aunque había aflicciones, pero se mantenía el hogar, se mantenía la pareja. No se creía en el divorcio, no se creía en la separación, no se creía en nada de eso. A pesar de que muchas veces había injusticias, había maltratos y había cosas negativas, pero a pesar de eso, el hombre que entraba al matrimonio y la mujer que entraba al matrimonio entendían y sabían que hubiera lo que hubiera, iban a permanecerse, iban a mantenerse, iban a sostener. ¿Y sabe qué es lo que sucedía? De alguna manera eso traía solidez a la familia, estabilidad a la familia. Aunque el barco se ladeaba, aunque el barco tambaleaba, pero se mantenía porque estaba unido. La unidad en el hogar es algo que solidifica, es algo que fortalece y es algo que necesitamos hoy más que nunca para que los hijos puedan crecer en un ambiente sano y libres de contaminación espiritual. Vamos a entrar un poco más al tema. Vamos al tema. Hablamos primeramente, le quiero hablar de la rebeldía. ¿Qué produce la rebeldía? ¿Por qué sucede la rebeldía en adolescente? Lo primero que sucede, o del primer punto que le quiero hablar, es de lo que es la rebeldía carnal, física, humana. Lo que provoca, lo que produce una rebeldía primeramente en esta etapa de lo que es lo carnal. Es el primer punto que le quiero tocar. ¿Qué es lo que leímos en la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, Romanos 7, 17: de manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Grábese esa palabra. Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo decía: yo entiendo y veo que hay una batalla en mí, hay una lucha en mí. Dice, de repente el querer hacer el bien está en mí, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer, y lo bueno que quería hacer parece que no lo puedo hacer. Y eso comienza a explicarlo el apóstol Pablo, hablando precisamente de la lucha que tenemos con nuestra carne, con nuestros miembros. Está expresando y diciendo: tenemos una lucha en nuestra carne, en nuestros miembros. Tenemos una batalla. Hay una ley en mis miembros que se rebela contra mí. Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Hay una ley en mis miembros. Ahí encuentro esta ley, decía el apóstol Pablo. Yo quiero servir a Dios con mi mente, con mi espíritu, pero algo se rebela contra mí. Algo se rebela contra lo bueno que quiero hacer, y es una ley en mis miembros. Pues quiero decirle que esa ley de la que Pablo hablaba, la ley en los miembros, que precisamente está hablando de lo que es la corrupción en el hombre, la concupiscencia que habita en lo más íntimo del hombre, cuando más florece, cuando más se desenvuelve, cuando más se desarrolla, es en la etapa de la adolescencia. Cuando va entrando en la pubertad, cuando va siendo transformado el jovencito, el niño en joven adolescente o en jovencito, va cambiando. Hay cambios internos que están surgiendo. Hay cambios hormonales. Hay cambios que van surgiendo de voz. El cuerpo comienza a cambiar. Los miembros de su cuerpo comienzan a despertarse. Comienzan a sentir sensaciones, comienzan a sentir diferentes manifestaciones que antes como niños no sentían. ¿Sí me explico, hermanos? Va entrando la jovencita, era una niña, ahora ya es una señorita. Ahora ya va comenzando a mirar su cuerpo cambiar. El jovencito igualmente. Y comienza muchas veces a mirar ese cambio que se está llevando a cabo. Y ese cambio es una revolución interna que va brotando, que se está manifestando en lo más íntimo de su ser. El apóstol Pablo declara o testifica de eso que se siente ahí adentro. Dice: una ley en mis miembros que se rebela contra mí. Pablo era un hombre maduro, era un hombre de Dios. A pesar de eso, él dice: yo mismo siento esa ley en mis miembros. No quiere decir que lo gobernaba a Pablo, porque dice: gracias doy a Jesucristo, gracias doy a mi Señor, que por medio de mi Señor es la única manera como puedo salir adelante. Porque si no fuera por el Señor, si no fuera por su ayuda, si no fuera por su misericordia, nada podríamos hacer, mis hermanos. Por eso el hombre allá afuera quiere cambiar, trata de ser diferente, promete y dice: ya no vuelvo a hacer aquello. Pero aunque en verdad en veces es sincero y ya no quiere hacer aquello, hay una ley en los miembros que en ocasiones lo arrastra cautivo a hacer lo que ya no quiere hacer. Hay hombres que ya no quieren tomar, pero hay una ley en sus miembros que los arrastran a volver a tomar. Ya no quiere usar drogas, pero lo arrastra a querer hacer aquello. Esa ley en los miembros solamente la puede sujetar el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el hombre viene a los pies de Cristo, cuando el hombre tiene una relación íntima con el Señor, cuando el hombre es sumergido por la presencia de Dios, es la única manera de sujetar esa naturaleza, esa ley en los miembros que se revela. Pero piensen en el adolescente. La mayoría de adolescentes ni siquiera han tenido un encuentro con el Señor. La mayoría de adolescentes no son directamente convertidos. Han crecido en la iglesia. Es que desde niño está en la iglesia, hermano. Que alguien esté desde niño en la iglesia, eso no lo hace cristiano. ¿Sí me explico? Es lo mismo que usted se mete en un garage, y porque se mete en un garage no va a ser un carro, ¿verdad? Pues no porque venga a la iglesia alguien dice: yo nací en el evangelio. No, nadie nace en el evangelio.
El evangelio nace en uno cuando uno cree y recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El evangelio tiene que venir a nacer en nosotros. Tenemos que venir a conocer a Cristo personalmente. Tenemos que tener un encuentro real con Él. Tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás entrar en el reino de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando miramos esta ley en los miembros que comienza a revelarse, a quien más ataca y donde más se manifiesta fuertemente es en la etapa del adolescente. Entonces, la primera lucha que el adolescente tiene provocándole rebeldía, primera etapa, la rebeldía carnal, es de la primera que le quiero hablar. La rebeldía carnal o física, como le quiera llamar, es una rebeldía que es producto primeramente. Primer punto, es producto de un cambio en su cuerpo, en sus miembros. Es producto de hormonas desordenadas. Es producto de sensaciones en su cuerpo. Es producto de una serie de experiencias que comienza a percibir que están enfrente de él o de ella para poder experimentar. Entonces, cuando comenzamos a mirar muchas veces la rebeldía, esta es la primera etapa de la rebeldía, o una de las manifestaciones que uno puede mirar. Es producto de esa clase de situación. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando la carne, cuando los miembros, como dice aquí el apóstol Pablo, están rebelándose contra el mismo joven? Están rebelándose, están queriendo llevarlo cautivo, están incitándolo a hacer una cosa, a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es la solución para esa etapa? Una etapa difícil. ¿Cuál es la solución? La primera cosa que tienen que considerar los padres es esta: ¿qué tanta libertad le doy a mis hijos? Hay padres que tienen una confianza abiertamente y ciegamente en sus hijos, y es el peor error que pueden cometer. Hay otros padres que no tienen confianza en sus hijos, y está poquito peor todavía. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Si le tengo confianza, estoy mal, y si no le tengo, estoy peor. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, en la etapa de la adolescencia se tiene que analizar y evaluar la responsabilidad de aquel joven, de aquella jovencita. Lo que más demanda y pide el adolescente comúnmente en esta etapa, lo primero que quiere es libertad. Lo que más quiere es libertad. Quiero soltarme, quiero libertad. Dame libertad. Es lo primero que demanda a grito abierto. Demando mi libertad, demando mis derechos. Quiere libertad para salir, para ir aquí, para ir allá, para andar en un lugar, en otro lugar. Y padres, por dar exceso de libertad, cuando los hijos no tienen la capacidad para administrar esa libertad, termina destruyéndoles aquella libertad. ¿Sí me explico, hermanos? Una libertad excesiva, sin tener el control, sin tener la madurez para poder realmente desarrollar aquella libertad, termina siendo algo destructivo y no algo beneficioso. Entonces el hijo primeramente, o la hija, lo que quiere es libertad, pide libertad. Papá, ten confianza en mí. Mamá, ten confianza. Ok, te voy a tener confianza. No, esa no es la respuesta. Ok, hijo, yo le voy a dar un poquito y voy a mirar qué responsable es con lo poco que le doy. Si en lo poco me es fiel, en lo mucho le pondré. Esa es la medida que usa el Señor. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, y es lo que los padres deben de hacer. Deben de considerar. Lo primero es ir midiendo la libertad poco a poquito. ¿Qué tan responsable es mi hijo con la poquita libertad que le doy? ¿Qué tan responsable es mi hija con la poquita libertad que le doy? Es responsable, hermano. Sí, es responsable mi hijo. Sí, es responsable mi hija. Está muy bien, qué bendición. Está aprendiendo a manejar sanamente la libertad. Porque si le da más libertad de lo que puede manejar al momento, se va a convertir en un libertinaje. Entonces tiene que ir paso a paso, dando poquito a poquito, para que vaya ganándose, para que vaya aprendiendo a manejar, a controlar esa libertad. Y tiene que saber cuándo decir hasta aquí nada más, porque solamente hasta aquí tiene la madurez para manejar la libertad.
¿Sí me explico? No, pero yo quiero ir aquí y yo quiero allá y yo quiero ir más allá. ¿Y por qué no me tienes confianza? Es que no me ha mostrado responsabilidad. La confianza no se demanda, la confianza se gana con la responsabilidad que se adquiere al ir caminando, al ir obedeciendo, al ir haciendo las cosas que se tienen que hacer. A como una persona es responsable, se le da más libertad. Entonces el primer punto es ese: usted tiene que entender que su hijo tiene una batalla, que su hija está teniendo una guerra internamente en su ser, y tiene que ponerle límites para que no se vaya a desenfrenar, para que no se vaya a desbocar. Tiene que ponerle límites. Tiene que mirar hasta dónde puede manejar la libertad su hijo, su hija. Y le repito, tiene que ir soltándole un poquito más de libertad a como va mostrando la responsabilidad. Le doy un poquito de libertad y en vez de usar esa libertad prudentemente, la usa para mal y me falla. En vez de darle más, tengo que recortarle un poquito más. Le dejo ir con un amigo, con una amiga, y le digo: tienes que llegar a las 8 de la noche, y llega a las 11 de la noche. Entonces no está preparado para darle más libertad. En vez de darle, tengo que recortarle un poquito más, porque no está aprendiendo a valorar y a trabajar con lo que le estoy dando. La responsabilidad es la regla con lo que se mide la libertad. ¿Cuánta libertad quiero? Depende de la medida de responsabilidad que tengo. Hasta donde se extienda mi responsabilidad, hasta ahí se tiene que extender la libertad que doy a mi hijo, a mi hija. De esa manera lo protejo, lo ayudo y prevengo que vengan circunstancias peores o más negativas. Amén. Amén, mis hermanos. Dele ese aplauso si es para el Señor. Déselo a Él. Veamos. Vamos a ver qué dice la palabra. Quiero llevarle diferentes escrituras. Eclesiastés capítulo 11. Tenemos que analizar y meditar en qué es lo que está pasando en su ser. Hay cambios hormonales, cambios físicos, cambios mentales y emocionales que están invadiendo el ser de aquel joven, de aquella jovencita. Y tenemos que entender que primeramente es una etapa que está pasando. No es como que va a permanecer así toda la vida, sino que llega un momento cuando esas emociones, esas hormonas comienzan a asentarse, comienzan a tranquilizarse un poquito más, y comienza a pensar un poquito más centradamente aquel joven, aquella jovencita. Pero veamos lo que dice el capítulo 11, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Oiga bien lo que dice. Le habla primeramente al joven y dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Oiga bien lo que dice el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quiero centrarme en el versículo 10. El versículo 9 primeramente nos dice: el deseo de Dios es que el joven disfrute de su juventud, disfrute de su vida. Es que el joven pueda disfrutar, desarrollarse sanamente. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, el deseo de Dios no es amargarle la vida al hijo. Y si el deseo de Dios no es amargarle la vida al hijo, tenga cuidado usted, padre de familia, que no se vaya a encontrar amargándole la vida a sus hijos. Porque hay padres que lo que hacen es provocar a ira a sus hijos, en lo que les dicen, en cómo les hablan, en cómo se dirigen a ellos, en todo el aspecto de su caminar, de su desarrollo, de su comunicación. Lo que hacen más que todo es provocar a ira a sus hijos.
y no buscan una solución. Solamente se enfocan en que, mira, es que haces esto mal, es que esto, es que el otro. Pero no buscan orientarlos de una manera sana para que realmente puedan disfrutar de su adolescencia, disfrutar de su juventud, para que puedan sacar esa energía. Por ejemplo, ¿qué es lo que un padre tiene que hacer? Aquí dice el escritor, Dios hablando, inspirando a este hombre, al predicador, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: yo quiero que te goces, que disfrutes. ¿Qué está diciendo? ¿Quiero que le dé rienda suelta a la hilacha, como dicen por ahí? No. ¿Quiero que hagas lo que quieras? No. Está diciendo: quiero que goces, que disfrutes sanamente. Porque termina diciendo: quiero que sepas que sobre todo lo que hagas te juzgará Dios. En otras palabras, elige bien lo que vas a hacer. Pues el padre tiene que aprender a tomar ese rol de buscar orientar a su hijo para que se alegre, para que disfrute, para que pueda desarrollar su fuerza, su energía, su creatividad en la etapa de la juventud y de la adolescencia. Los padres que tienen hijos, le pongo un ejemplo: no deje que su hijo ande simplemente vagando, sin rumbo, sin dirección. Siéntese con él, oriéntelo, ayúdelo, métalo a una escuela de música, que aprenda a tocar un instrumento, que aprenda a meterse a hacer algo para el Señor, a cantarle al Señor. Ya por lo menos, si no quiere hacer eso, por lo menos métalo aún hasta a hacer un deporte en la escuela, para que queme todas esas energías y llegue a la casa tranquilito. Y usted lo verá que esa rebeldía comienza a menguar, porque esas hormonas comienzan a menguar, comienzan a acomodarse, comienzan a controlarse. Estamos hablando del área carnal, física, humana, práctica, porque muchas veces nosotros todo lo queremos espiritualizar y no podemos todo espiritualizarlo. Somos parte cuerpo, parte alma, parte espíritu. Y cuando el problema está en el área corporal, en este caso hay jóvenes, aún hasta niños, que tienen una energía tremenda y lo único que hacen es hacer travesuras, porque sus padres no los pueden hacer algo bueno. Los padres no los enfocan, no los dirigen hacia algo provechoso, algo donde tengan un reto, algo sano, por supuesto, donde puedan desarrollarse, a encontrar algo que les satisfaga a ellos y que sea saludable, que sea beneficioso. Los padres tienen que buscar la manera de que sus hijos no estén de ociosos, que tengan lo menos de tiempo posible para estar pegados en la televisión. La mayoría de padres, con tal de no batallar con ellos, pues ahí quédate mirando la televisión desde niños. Ahí que te cuide el babysitter de la televisión. Mientras estés ahí mirando televisión, estás ahí tranquilo, sin parpadear, no me das problemas, ahí quédate mirando televisión. No sabe lo que está haciendo. Los está programando para destrucción. Les está quemando la mente para algo bueno y los está corrompiendo para lo malo. No los deje que se pierdan de esa manera. En vez de estar viendo televisión, enfóquelos en hacer algo provechoso, en leer un libro que va a edificarles, en que sobresalgan en las clases de la escuela, en que tengan recompensa porque de alguna manera sobresalen y triunfan en las actividades de la escuela, en diferentes cosas. Es importante que les dé dirección. Los padres son como aquel arco que le da dirección a la flecha. La Biblia dice que los hijos son como una saeta en manos del valiente. Dice que bienaventurado el padre que llenó su aljaba de esas flechas. Amén. Esas flechas que se disparan. El padre es el arco donde se va a disparar la flecha, y a donde se apunte la flecha, a donde se apunte el arco, ahí va a pegar la flecha. Entonces el padre es el arco. Los padres son ese arco. Tienen que darle dirección a esa flecha, que no sean flechas que sean disparadas a la deriva sin pegar a nada. Flechas que salen para allá y pegan en las pandillas, y pegan en las drogas, y pegan en el licor. No, programa a tu hijo desde pequeño que sea un abogado, un doctor, que sea alguien que sobresalga, que sea un siervo de Dios, que sea un cantante, que sea un músico, algo para la gloria de Dios. Prográmalo, dirígelo.
No lo dejes a la casualidad, a la buena suerte, a ver qué sucede. No, tú eres ese arco que vas a lanzar a la flecha a donde quieres que pegue. Y en ti está, padre de familia. Entonces, en vez de estar siempre sobre el hijo, mira esto, ya te dije, y cuidado con esto, y siempre sobre de él, vas a seguir con lo mismo, porque lo tienes perdiendo el tiempo sin ningún enfoque ni dirección. Cámbialo de dirección, cámbialo de sintonía, encáusalo en algo diferente, encáusalo en algo positivo, encáusalo en algo provechoso. Escuchaba un testimonio de un joven que estaba batallando con drogas y con una serie de cosas y de problemas. Y por ahí hubo una persona, un hombre, que de repente lo comenzó a jalar y lo comenzó a enseñar a entrenar perritos, a entrenarlos, a sentarse, a brincar, a correr, a hacer lo que quisiera, lo que el entrenador quiera. Un perrito entrenado vale bastante carito. Y para entrenar un perro también tiene que pagar bastante. Amén. Pues ese jovencito comenzó a entrenar esos animalitos. Le fue gustando. Y ese fue el santo remedio para poder dejar malas amistades, drogas y tantas cosas. Ya tenía un propósito por qué hacer algo. Ya tenía donde enfocar su atención, su energía. Ya tenía dirección. Estaba haciendo algo. Hay mil cosas que puede hacer un joven, un adolescente, pero el padre es el responsable de pedir dirección a Dios para dirigir a ese joven. No tanto decirle no hagas esto, más que necesita que le digas no haga esto. Él ya sabe que no debe hacer eso. La mayoría de jóvenes ya saben cuando papá viene y dice ¿por qué hiciste esto? No hagas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá. El hijo ya sabe. Como dice Pablo, yo sé lo que tengo que hacer en mi mente, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra mí. El hijo ya sabe, y desde que viene por allá papá, mamá, ahí viene otra vez ya programa su mente, a cerrar su mente y a escuchar lo que me va a dar el sermón, y al fin y al cabo no voy a hacer caso a nada de lo que dice. ¿Por qué? Porque estoy tan centrado siempre en negativo. Lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer. Pero nunca he escuchado lo que sí puedo hacer. Lo que Dios, lo que me recomienda papá. Mira, te invito a que hagas esto, que hagamos esto otro. Mira esto, ¿qué te parece esto otro? Diferentes cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces eso le quita la atención del lugar equivocado donde la tiene. Eso le quita todo el enfoque negativo que tiene y comienza a tener proyección positiva, dirección adecuada, a invertir sus energías, sus fuerzas en algo provechoso. Y es una etapa que va a pasar. Pero mientras pasa esa etapa, la mejor solución es estar enfocado, centrado, con dirección. El adolescente que está con dirección, ocupado haciendo algo, se le pasaron de los 13 a los 18, 20 años ocupado haciendo aquello, y de repente ya es un jovencito de 20 años y ya no batalló con aquello. Centradito, atravesó por esa etapa donde muchos los arrastró el río y se los llevó la corriente. Y ese jovencito no, salió bien. Esa jovencita salió bien. ¿Por qué? Porque tenía proyección, tenía dirección, tenía una meta, estaba ocupado en algo. Ocupa a tus hijos en algo, algo que les guste, algo que les llene, algo que les satisfaga, algo donde se desenvuelvan, donde se desahoguen, algo positivo. Ayúdalos, dales alternativas, dales opciones. Piensa en diferentes cosas que puedan ayudarles a ellos. Pídele a Dios que te dé dirección para que puedan involucrarse en aquello. Y ahí van a quemar energías, pensamiento y toda clase de inversión de tiempo. Y repito, por un lado van a estar aprovechando algo, en otro lado en un sentido humano, y por otro lado van a estar superando esa etapa de la adolescencia. Entonces dice el Señor: alégrate, joven, en tu juventud. Quiere decir que ese es el deseo de Dios, que se alegre en su juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso agrega y dice:
Quita pues de tu corazón el enojo. Parece que en la juventud y en la adolescencia, en la relación entre padres e hijos, como que siempre anda enojado el hijo, el padre con el hijo y el hijo con el padre. Siempre parece que andan más enojados que contentos, cuando no por una cosa, por otra. Entonces Dios le está diciendo: quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aparta, quita el enojo y aparta de tu carne el mal. Usted tiene que ayudarle a su hijo a hacer eso, porque precisamente el enojo y el mal que está en su carne son los que lo provocan, son los que lo empujan, son los que lo impulsan a rebelarse contra usted. El enojo que hay en su carne, el mal que hay en su carne, eso es lo que lo provoca y lo empuja a rebelarse contra usted. Lo que no entendemos nosotros es lo siguiente: que la rebeldía la miramos nosotros comúnmente como lo más feo, lo más malo, como algo completamente negativo. Pero muchas veces es porque no entendemos el lenguaje del adolescente o del joven. El adolescente, el joven, muchas veces usan un lenguaje que el padre no entiende, y la rebeldía es uno de esos lenguajes. La rebeldía muchas veces es un grito de auxilio. Es un grito de auxilio. Muchas veces se revela el joven buscando atención, pidiendo comprensión, pidiendo que alguien lo oriente. No sabe qué hacer con lo que siente, no sabe qué hacer, cómo manejar lo que está pasando. No tiene proyección, no tiene dirección. Y la rebeldía en veces es un grito de auxilio que está pegando el adolescente. Cuando se revela está diciendo: ayúdame, papá, dirígeme, mamá, dame tiempo, enséñame cómo hacer las cosas, dale proyección a mi vida, porque yo no sé manejar mi vida, no sé qué hacer con mi vida. Y mientras el padre y la madre no aprenden a entender ese lenguaje, lo único que pueden hacer es estar sobre de ellos negativamente, pero no para ayudarlos a salir de esa etapa. ¿Sí me explico, hermanos? Dios quiere que ayudemos a los adolescentes a salir de esa etapa. Pon atención y escucha la voz, escucha el lenguaje de tu hijo, de tu hija adolescente. Y lo primero con la rebeldía, lo que está diciendo es: tengo una serie de sensaciones, tengo una serie de deseos, tengo una lucha en mis propios miembros. Mi cuerpo está cambiando, mi voz está cambiando, mis pensamientos, el mundo me ofrece 1000 alternativas y yo no sé qué hacer. Y comienza la rebeldía. Entonces lo que está diciendo es: oriéntame, dirígeme, enséñame a caminar, muéstrame cómo hacer las cosas. Quiero caminar correctamente. Ayúdame a lidiar con el mal que hay en mi carne. Y muchas veces la manera como tienes que ayudarle a lidiar con el mal que hay en su carne es a través de la disciplina. Pero disciplina no significa simplemente que vas a ir y lo vas a regañar y le vas a golpear. Vengo a disciplinarte. No, tenemos un concepto errado completamente de lo que es la disciplina en forma. Comúnmente la palabra disciplina significa tutoriar, educar, instruir, corregir, entrenar, orientar, comunicarse, comprender, sentir compasión y dar dirección a un hijo. Eso es lo que significa la palabra disciplina. Entonces, si tenemos solamente en nuestra mente el pensamiento de que el ir y regañar y decirle que esto y lo otro y lo que hiciste es mal, que eso es disciplinar al hijo, que ir y decirle: ahora no vas a mirar televisión y no vas a hacer esto y no vas a hacer otro, que eso es disciplina, es una faceta de la disciplina, pero la esencia de la disciplina no es eso. La esencia de la disciplina no es lo que le vas a privar o quitar a tu hijo.
sino lo que le vas a enseñar. Lo vas a dirigir, lo vas a instruir, lo vas a guiar, le vas a dar dirección. Esa es la verdadera esencia de la disciplina. Darle dirección a aquel niño, darle dirección a aquel adolescente. Ahí lo estás disciplinando. El que disciplina es como un entrenador. El entrenador que va a entrenar un equipo de fútbol los disciplina. ¿Cómo los disciplina? Los educa, los instruye, los enseña, los ejercita en lo bueno, en cómo desarrollar ese deporte. Pues tú tienes que ser ese entrenador que vas a entrenar a tu hijo, a tu hija, para competir en el deporte de la vida, para triunfar en el deporte de la vida y salir adelante sin importar las situaciones que vengan hacia él. Vas a entrenarlo cómo lidiar contra el adversario, cómo burlar la tentación, cómo afirmarse en medio del problema. Vas a entrenarlo, vas a ponerle límites en un lado, en otro, dependiendo el tiempo de su desarrollo, su madurez, su crecimiento, su responsabilidad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es lo que Dios está diciendo. Dios quiere que los padres tengan un lugar especial en el desarrollo de los hijos, y de esta manera van a comenzar a mirar un cambio grande, una mejoría grande. Dale proyección a tu hijo. Busca hacerlo feliz. Busca que disfrute y que se deleite en su adolescencia y en su juventud, pero no en el placer de la carne, sino en cosas provechosas, limpias, sanas. Lo cual hay muchas cosas, si me explico, en la cual le puedes orientar, dirigir, entrenar, equipar, para que pueda de esa manera desarrollarse y no venga a frustrarse. Y cuando hay frustración, porque tengo todo este potencial, energía, ideas, pensamientos y todo aquello que tengo en mí, y no hallo cómo desarrollarlo, cómo coordinarlo, y como no hallo cómo, termino rebelándome, exploto rebelándome. Ahí entra la rebeldía en la carne del adolescente. Dios le dice, Dios hablando hacia el adolescente, le dice lo siguiente, y esto es lo que le tiene que decir el padre. Este es el consejo que tiene que ir del padre al hijo: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. En otras palabras, ese es mi deseo para ti, hijo: que te alegres en tu juventud y que tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ese es mi deseo. No quiero que vivas una juventud amargada. No quiero que vivas una adolescencia amargada. No, quiero que le encontremos propósito a tu vida, dirección a tu vida. Que hagas algo que te guste, que te agrade, que te llame la atención, pero que sea sano y positivo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, vea lo que sigue diciendo. Dice: y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, ten mucho cuidado de lo que eliges y lo que decides. Quita pues de tu carne el enojo. Ese debe de ser la ayuda, la disciplina, la dirección, la orientación, el entrenamiento del padre hacia el hijo. Ayudarle a quitar el enojo de su corazón. ¿Por qué hay enojo en su corazón? Porque se siente insatisfecho en lo que el padre quiere que haga, y como que no respeta la voluntad propia del joven. Muchas veces el padre llega a decir: usted va a hacer esto y va a hacer esto, y punto y aparte. Hay padres que aún quieren imponer sobre sus hijos lo que van a estudiar. Y usted va a estudiar esto y va a estudiar esto, y esto es lo que quiero que estudie, y eso va a estudiar. Eso es un error grandísimo, porque usted está imponiendo algo sobre el hijo y no está haciendo lo que Dios dice. Dios dice: alégrate, joven, en tu juventud. Como quien dice: hijo, te doy libertad, no para hacer el mal, sino para elegir el bien. Pero dentro del bien hay muchas opciones que tienes a tu alcance, hijo. Hay muchas bendiciones que están en tu camino. Te doy opción. No quiero imponerte, yo quiero ayudarte a descubrir el potencial que hay en ti. Quiero ayudarte a coordinar y a orientar esa energía, esa sabiduría, ese impulso, esa fuerza que hay en tu ser. Quiero ayudarte en esa área.
Entonces el deseo de Dios es respetar la individualidad del joven y ayudarle a descubrir al joven de qué manera puede desarrollarse sanamente, de qué manera puede ser feliz y sentirse pleno sanamente. ¿Sí me explico? Y ese es el trabajo de los padres. No imponer, sino ayudar a sus hijos a descubrir que hay más que lo que el mundo les ofrece, que lo que el amigo que está más ciego que él le está diciendo que hagan. Hay otra vida, hay otras opciones, hay alternativas, hay algo glorioso que puede hacer con su vida, hay propósitos grandes, hay ideales, hay metas que puede alcanzar en la vida. Y si los padres apoyan a los hijos, yo creo que los hijos serán una generación que alcanzarán retos, triunfos, ideales, propósitos para gloria del Señor. Pero los padres tienen un papel grande que jugar en él. Los padres tienen un papel grande que jugar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué viene el enojo al corazón del joven? El enojo produce rebeldía. ¿Y por qué viene el enojo al corazón del joven? Porque el padre muchas veces impone sobre el hijo lo que él quiere que el hijo haga, pero no le ayuda a descubrir sus virtudes y sus talentos, sus habilidades y capacidades. Y tú tienes que ayudarle a descubrir a tu hijo, para que cuando él diga, esto me gusta, y tú ves que es algo bueno, sano, decirle, vamos hijo, yo lo apoyo. Vamos, eche su fuerza ahí, eche su energía. Vamos a pedirle a Dios que le ayude, y Dios le va a ayudar a hacer esto otro, a lograr esto otro. ¿Sí me explico? Eso es algo muy provechoso, eso es algo muy importante y muy necesario. Entonces el deseo de Dios es que los padres ayuden a sus hijos. Primeramente, respeten su individualidad. ¿En qué sentido? ¿En que los dejen hacer lo que quieran? Haz lo que quieras, te voy a respetar. No, no en ese sentido, sino en el sentido de que los ayuden a descubrir algo que realmente sea sano y les satisfaga y les sea de bendición y les alegre la vida, y puedan desarrollarse sanamente en ese sentido. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. Santiago capítulo 1. Estamos mirando de dónde brota la rebeldía, por qué razones viene la rebeldía y qué se puede hacer al respecto. Estamos hablando de una rebeldía, una etapa. La primera etapa de la rebeldía es como raíz de energías, de fuerzas, de pasiones, de todo aquello que comienza a despertarse en su ser, de una lucha contra sus propios miembros, que se despierta sus miembros sintiendo reacciones, deseos, sensaciones, y necesitan la dirección para no ser arrastrados por lo que están sintiendo y experimentando. Santiago capítulo 1 versículo 12, ¿lo tenemos? Veamos qué dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos habla el apóstol Santiago, y lo primero que dice es: bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que atraviesa por esa etapa. Bienaventurado podríamos decir el adolescente, el joven, la jovencita, el hijo que logra atravesar esa etapa sin tener ninguna consecuencia, ningún resbalón, ninguna caída, ningún fracaso, sin caer preso en las drogas, en los vicios, en tantas cosas. Bienaventurado dice, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya pasado esa etapa, recibirá la corona de vida. Hay bendición que viene como resultado, que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego agrega: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí quiero centrarme. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia en el adolescente. ¿Qué es lo que comienza a pasar? El adolescente, cuando comienza a entrar a una etapa donde su cuerpo va cambiando, donde su voz se va transformando, lo primero que comienza a hacer es a explorar la sexualidad principalmente. Comienza a explorar su propio cuerpo. Comienza a explorar externamente con los medios que hay en este tiempo, con ese internet accesible, sin una supervisión paternal, que los padres no tienen precaución. Usted no sabe dónde se meten los hijos y cómo se envenenan las mentes con toda clase de pornografía y de cosas que hay en el internet. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es malo el internet? No, no es malo. Pero cuando el hijo no sabe manejar esas áreas de su vida y está en una etapa de exploración donde no llega a asimilar las cosas como son, entonces explora a su manera y se pierde y es arrastrado en esa corriente donde se mete pensando en explorar porque no tiene dirección. Es como una persona que no sabe nadar, queriendo meterse a explorar qué tan hondo está el río, y va metiéndose y metiéndose hasta que llega un momento donde pisa, ya no pisa. Ya lo arrastró la corriente porque ya no hay tierra donde pisar, o ya la fuerza viene con demasiado ímpetu que aunque quiere resistir, lo arrastra la corriente. Eso le pasa al adolescente. Y eso comienza a trastornar su vida y a producir rebeldía en su ser. ¿Qué es lo que produce eso? La concupiscencia que es alimentada. No es tentado por Dios, no es provocado por Dios ni por nadie más, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da luz al pecado y el pecado la muerte. Es el proceso a donde se va todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Padres de familia, hablen con sus hijos. Oriéntenlos, diríjanlos. No permitan que vayan a explorar por su cuenta allá afuera. Hablen con ellos aún sobre lo que es la sexualidad. Diríjanlos. Es triste darse uno cuenta que hay jovencitas que llegan a la etapa donde ya comienza su periodo a florecer en ellas y ni siquiera saben lo que está pasando en sus vidas. Ni siquiera saben lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por falta de dirección, de orientación. No saben manejar lo que es la etapa que están pasando. Ahí es donde se necesita papá y mamá a un lado para dirigirles, para enseñarles el camino por donde deben de caminar. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa noche. Si tú no hablas con tu hijo, el amiguito sí va a hablar con él. Si tú no hablas con él, la televisión sí va a hablar con él. Si tú no hablas con él y le enseñas, la internet sí le va a enseñar. Pero le va a enseñar distorsionadamente. Le va a enseñar erradamente, no correctamente, no con temor de Dios. Pero tú tienes que enseñarle con la palabra de Dios a tu lado, con la dirección de Dios a tu lado, con el Espíritu de Dios a tu lado. Hijo, mire, vamos a platicar de esto. Mire, mijita, vamos a platicar. ¿Por qué? Porque comienzan a explorar su propia vida, su propio cuerpo. Comienzan a explorarlo. Y cuando comienzan a explorarlo, van cayendo presos en diferentes ataduras. Mucho adolescente cae preso. Lo primero que cae preso es en la masturbación. Y perdóneme que le hable así de abiertamente, pero es una verdad y un problema. ¿Por qué? Porque cuando cae preso en eso, lo segundo que le va a seguir es que va a buscar la pornografía.
para estimular sus propios miembros, como dice la palabra, que lo arrastran al pecado. Y después de la pornografía va a ser tan fuerte aquello que no se va a detener hasta terminar en prácticas sexuales, practicando la sexualidad, relaciones sexuales allá afuera. ¿Por qué? Porque ya comenzó con esto, siguió con esto y terminó con esto. Es un proceso en la vida del hombre, en la vida del joven, en la vida del adolescente. ¿Qué necesita el adolescente? ¿Qué necesita la jovencita? Esperar el padre, esperar la madre hasta que suceda algo, hasta que sea una situación tremenda, que ya no haya que hacer con la cosa que está pasando. No. Desde que van cambiando, desde que van entrando a esa etapa, siéntate, habla con ellos, explora esa área, pero juntamente con ellos, con la dirección de Dios, con la gracia de Dios, para que tengas el respaldo de aquel que te va a enseñar cómo hablarle, qué decirle de la manera correcta. Aprende a entrenar a tu hijo, a tu hija, para que no caiga como presa fácil el día de mañana. Aprende a entrenarlo. Dios quiere preparar a cada uno de sus hijos y de sus hijas de una manera especial. Aquí me detengo el día de hoy, el tiempo se nos ha ido. Ya le continúo con estos temas.